Bueno, por fin he regresado y con una poetisa fantástica, Emily Dickinson. Fue una mujer que logró descifrar el mundo a través de su ventana y de su propia soledad. Entonces, Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Massachusetts, Amherst. Su infancia se caracterizó por ser la de una mujer acomodada en la época. El padre de Emily, de hecho, llegó a ser diputado, a pesar de que Estados Unidos era una democracia joven, pues su padre ya pudo ejercer este tipo de cargo, lo cual obviamente ella le dio el acceso a la educación. Emily, de hecho, para la época es algo bastante extraño, porque ella sí alcanzó a tener una educación formal. Además de esto, ella se dedicaba muchísimo a leer, pues como era de esperarse, porque es una mujer, pues fue una mujer fantástica, súper brillante, ¿no? Súper despierta. Entre sus libros favoritos pues podemos encontrar a Shakespeare, ¿no? Aurore Dupin, los diccionarios, esto también se nota porque usa el lenguaje exquisitamente, y la Biblia. Ella de hecho fue a la iglesia calvinista durante muchos años. Ya hacia la juventud tendría sus problemas con Dios, veríamos un cambio en su literatura muy interesante. Ya hacia su madurez, ella fue un tiempo a la universidad, sin embargo nada más duró como 10 meses y se regresó a su casa. Acá es donde viene la parte más curiosa. Emily regresa a su casa y se queda encerrada. Se queda encerrada allí. ¿Por qué no me quedé en casa donde todo es tranquilo y nunca pasa nada? Cuando digo que vivió encerrada es literal. Nada más hay como por ahí una historia que es más una leyenda de que una noche salió a visitar una iglesia. Desde los 25 años más o menos encerrada. Nos preguntamos por qué se quedó encerrada Emily. Hay también que hacer una aclaración primero. Todo lo que sabemos de Emily, todo, absolutamente todo, es a través de sus cartas. En la época, de hecho, la costumbre dictaba que las cartas se quemaran, las cartas del difunto. Sin embargo, como Emily se hizo muy famosa al poco tiempo de morir, y además los que estaban a su alrededor sabían de su magnífico talento, entonces preservaron estas cartas. Hay una sección de sus cartas, porque se ha dado nombre, por supuesto, para poder distinguir a qué momento de su vida pertenece, algo llamado las Mastery Letters, o las cartas al maestro. Bueno, tienen diferentes traducciones. Sin embargo, lo que dicen estas cartas es que al parecer Emily tuvo un enamoramiento muy brutal, pasional, ¿no? Como suelen ser en la juventud. Y al parecer este hombre le rompió el corazón y es la razón por la cual ella se recluye. A mí no me gusta esta interpretación, porque Emily merece mucho más que eso. Más que... Porque no estamos hablando de un amor fantástico como para que ella pudiese lanzarse hacia la soledad, hacia un voto de silencio. Entonces, a mí me gusta pensarlo más como que tal vez pudo haber coadyuvado, pero creo definitivamente que ella sufría de ansiedad o de miedo a los espacios abiertos. Me gusta comentar esto porque a Emily siempre se le pinta como una feminista. Ella prácticamente se encerró para luchar contra la sociedad patriarcal. Y ¿saben qué? Yo creo que es verdad. A medias. Es decir, creo que de a ratos, como todos yo creo que las luchas de nuestras vidas se traducen en a veces ser fuertes y en otras en escudarnos en nuestras debilidades. Y yo creo que eso pasó justamente con Emily, ¿no? De a ratos se fue aquella mujer valiente que fue capaz de resistirse a su sociedad, de quedarse encerrada. Pero no dudo que en sus momentos de soledad, ¿no? Y de tristeza ella quisiese ser como los demás. Por ejemplo, tiene una carta a su hermano mayor. Ella tenía dos, una hermana y un hermano. Y le mandó una carta en donde dice, bueno, obviamente parafraseando, ¿qué es lo que nos hace tan diferentes a uno de los otros? Es algo que me pregunto con frecuencia. Emily ya cuando, bueno, duró un tiempo encerrada, viene una época de creación febril, intensa. Ella, imagínense, para los 35 años ya tenía más de 1100 poemas escritos. Eso es una barbaridad. O sea, creo que ella es una de esos ejemplos de la vida dedicada al arte, totalmente. O sea, sin casarse, sin hijos, evidentemente, sino dedicarse al arte, a la literatura por sí misma. Hay que decir que además, durante este tiempo que ella estuvo encerrada, bueno, que además fue la mitad de su vida, ¿no? También estaría obviando muchos años. Pero por ejemplo fue la guerra civil. ¿Cuánta gente ella conoció que murió, ¿no? De hecho, desde su niñez. Tuvo una prima llamada Sophie Holland, la cual también murió, y eso para ella va a marcar los temas en su literatura. Les estoy explicando todo esto para que sepamos quién es Emily, ¿no? Y cómo interpretar, o bueno, al menos aproximarnos un poco
a interpretar qué es lo que ella escribe, qué significa. Ella más o menos como para los 30 años, 36 años, le escribe un hombre llamado Thomas Higginson. Él era pues un hombre ilustrado de la época, ¿no? Abolicionista. A mí me gustaría decir que luchaba por la igualdad porque pareciera que sí, pero a veces pues se le ven obviamente esos resquicios de defectos del sistema, ¿no? Y de la sociedad de la época. El caso es de que Higginson escribe en el Atlantic, que era un periódico, una invitación a los nuevos escritores para que se acercaran a publicar. Emily, hay que decirlo, ella odiaba la idea de publicar. Es más, ella, parafraseando un poco lo que decía, era que la pobreza era lo único que podía justificar el hecho de publicar, ¿no? Porque se le hacía algo totalmente vulgar. Y lo veremos más adelante con su poesía, que tiene dedicados versos a la belleza del anonimato. Entonces, en 1862, Emily le contesta esta carta que escribe Higginson en el periódico. Se la contesta con una muestra de 5 poemas, en el que ella, es que además es espectacular, ella le dice: ¿estará usted muy ocupado para decirme si mis versos están vivos? ¿Si respiran? Qué manera tan bella de preguntarlo. Bueno, a mí me lo parece. Para reforzar esta idea de la Emily feminista, que la verdad es que a mí me gusta. Me gusta imaginarme a Emily de esa manera. Y creo que no es tan solo imaginarlo, sino que ella lo demuestra. Hay una anécdota en la que, pues, aquí les va un breviario que va a ser importante. Su hermano mayor se casa con la mejor amiga de Emily, pero la mejor amiga de toda la vida, y que tal vez sería como la figura más importante. Es la que haría a Emily pisar tierra y decir: yo también hago parte del mundo. Y esa mujer es Susan Gilbert. Ella se casaría con el hermano de Emily y tendría una sobrina llamada Mattie. El caso es de que se cuenta que Emily estaba en la planta superior. Tenía que ir a su habitación propia, que fue también en gran parte algo que ayudó para que ella pudiese escribir. Mattie la sigue y ella, al abrir la puerta, le dice: mira, Mattie, aquí yace la libertad. Esto nos habla de una Emily que definitivamente conocía el significado de su independencia. Ya hacia su madurez, ella sufre bastantes enfermedades. La última parte de su vida de verdad va a estar repleta de enfermedades. Todo el mundo se va a morir. De su padre sí hay registros en las cartas que escribió de su relación más o menos con él, aunque de todas maneras no hay muchos detalles. Su madre, en cambio, permanece como una ausente. Al parecer no se llevaban muy bien. El caso es de que moriría también su hermano y ella finalmente moriría de 55 años en 1886. Entonces, como este no es un canal de biografías, que yo sé que cometí ese error en el video pasado, sino un canal de literatura, pues vamos a analizar un poco más la idea de Emily, pero desde su literatura. Ella, de hecho, como les refiero, ¿no? Esta parte del feminismo también la podemos ver reflejada en el papel que ella toma frente al hombre. Ella, por ejemplo, al hablar, llama a Dios banquero, padre, ¿no? ¿Quién pone esas 3 palabras juntas? Es complicado, ¿no? Y los significados que se pueden dar. Y entonces parecía que por un lado ama mucho a la idea del padre y a la idea de Dios. Por ejemplo, es normal encontrar en su literatura que a los hombres son el sol y las mujeres son margaritas. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque esto no refiere más a una cuestión de inferioridad, sino, bueno, evidentemente, conceptualmente sí, pero lo que ella no quiere dar a notar, o bueno, lo que mi interpretación dice, ella no quiere dar a notar que las mujeres sean inferiores, sino que más bien así se ha configurado la sociedad. Parecía que por un lado ama la idea del padre, ¿no? Ama a Dios. Sin embargo, por otro, al verse rechazada por ese sistema en el cual hay una predominancia patriarcal, no hay otra manera de decirlo, entonces ella se recluye y se encarcela, y es su manera de resistir. Al poco tiempo de morir Emily, se van a publicar sus poemas. De hecho, ella en vida nada más publicó como 10, una cosa ridícula de más de 2000 poemas que escribió. Emily tenía una manera muy extraña de escribir. De hecho, yo creo que Emily Dickinson es una de las mujeres del canon y además dentro de los poetas, que eso es algo muy extraño, que uno podría ver superficialmente su poema, o sea, es decir, no leerlo, nada más ver la forma
la forma en la que está escrito, y uno automáticamente sabría que es de Emily. Son rimas perfectas, es decir, rimas consonantes, donde las últimas sílabas tienen musicalidad. Y además de esto pone mayúsculas totalmente arbitrarias, es decir, donde no deberían ir, pone puntos, pone guiones, de repente pone comillas. Y por ejemplo, sus poemas están versionados, que eso por eso ellas le llaman que es precursora como ya de la modernidad en la poesía, porque tiene un mismo poema pero escrito con no esta palabra, o sea, varias palabras, como varias opciones de palabras. Eso me refiero con versionado, que es algo muy raro, muy raro, o sea, eso antes no se hacía. Con esta puntuación extraña, ella logra varios efectos. Hay que decirlo, yo digo mayúsculas arbitrarias, pero arbitrarias desde el punto de vista de la lengua, ¿no? De las reglas gramaticales. Sin embargo, están ahí por un motivo. Y entonces las mayúsculas también sirven para eso, al igual que los guiones. Sirven para darle musicalidad al poema. Hay que pensar que el poema sí es literatura, pero también es canción. Es una obra de sonidos y silencios. Y eso es muy importante en el momento de leer un poema. Entonces ella con estos guiones, con estas pausas, logra dar respiración al poema. Y también logra otro efecto muy interesante, que es desfamiliarizar el lenguaje. Es decir, el poeta, que yo creo que por eso también respeto tanto a los poetas, tiene el papel de sentarse, ver el mundo y reinterpretarlo. Es decir, el mundo no tiene los mismos significados que tal vez tendría para todos o para la generalidad. También en los poemas de Emily vamos a hallar que por lo general están escritos en primera persona. Sin embargo, ojo, no necesariamente esto significa que Emily esté hablando de Emily. Ella los pudo haber escrito en primera persona y nosotros leerlos en primera persona. Entonces en ese momento el poema nos encaja, el poema nos queda y es una manera de comunicar con el lector, comunicar consigo misma. No creo que Emily pensara mucho en el lector, sinceramente, pues porque ni siquiera deseaba publicar, sino en sí misma. Sin embargo logra ese efecto, ¿no? tan poderoso, que es que uno lo lee y se siente sobreacogido, se siente identificado. Es momento de leer algunos de sus poemas. Yo les elegí unos pocos, les hice una selección muy corta por la extensión del video, ¿no? Que no sea muy larga. Y también porque quiero que esto sea una invitación. También elegí poemas, he de decirlo, que son un poco más sencillos para que los que nunca han leído a Dickinson no se sientan atemorizados. Entonces, ya para hablar de poesía en sí misma, que es lo que nos corresponde en este video, y pues para conocer a Emily a través de sus escrituras, les voy a leer el primer poema que les elegí, que se llama Yo soy nadie, ¿quién eres tú? Por si lo desean buscar, es el poema 288. También hay otra cuestión importante: Emily no usaba títulos, sus poemas están numerados para poderlos identificar. A eso, por ejemplo, me refiero con que Higginson desfiguraba, ¿no? Cambiaba palabras, ponía, por ejemplo, le puso títulos a poemas que Emily no quería. También, si quieren buscar esos poemas, los pueden buscar por la primera frase del poema. También se suelen encontrarse. El poema se titula Yo soy nadie, ¿quién eres tú? Yo soy nadie, ¿quién eres tú? ¿Eres nadie también? Ya somos dos, entonces. No digas nada, nos desterrarían, ya sabes. Sé, ¿alguien? ¡Qué funesto! ¡Qué vulgar! Como una rana cantándole tu nombre día tras día a la primera charca que te admire. Este poema creo que es muy revelador respecto de Emily, que pensaba de publicar, ¿no? Ella dice, yo soy nadie, ¿no? Como esta búsqueda por vivir en el anonimato. Aunque plantea algo, bueno, cuestiones también, a pesar de ser simple, plantea cosas interesantes, ¿no? Cuando dice, tú eres nadie también, o sea, como dos nadies al final son alguien, ¿no? Y se pueden reconocer el uno al otro, y bueno, podríamos ponernos a debrayar sobre esa idea. Sin embargo, ella dice, el reconocimiento no sirve para nada. El siguiente poema que les elegí es el poema 561, que lo pueden encontrar como Yo mido toda pena que me encuentro. Les voy a leer un fragmento porque es un poco largo. Por largo tampoco se asusten. Ella escribía poemas, de hecho, cortos, pero para un video de 20 minutos sí. Entonces dice así: Yo mido toda pena que me encuentro con ojos inquisidores y atentos. Me pregunto si pesa como pesa la mía, o si es de tamaño llevadero. Me pregunto si la sobrellevaron largo tiempo, o si es muy reciente. Yo no sabría decir la fecha de la mía,
La siento tan antigua. Me pregunto si es doloroso estar vivo y si ellos han de hacer la prueba y si pudiendo elegir, no elegirían morir. Bueno, creo que no hay que ser un genio para ver que Emily estaba deprimida. De hecho, eso se los voy a confesar. A mí me sorprende que Emily, por ejemplo, no se hubiese suicidado. Cumple como con todas las características. Pero creo que su fe en Dios, que por ejemplo para eso ha servido Dios en muchos momentos, ¿no? Para que la gente no se mate. Y pues nos haya dejado esta grandiosa pues, literatura, ¿no? Que les sirvió de terapia prácticamente. Y bueno, yo también creo que Susan Gilbert, por ejemplo, al sentir una amiga, porque hay cartas, híjole, profundamente sentidas, en donde dice, me gustaría darte un beso y dártelo en secreto, sin que nadie se entere. Obviamente, yo, si no sé cómo funcionan las relaciones sociales actuales, mucho menos que las del siglo XIX. Sin embargo, no creo, bueno, yo no sabría decir si por ahí había intenciones románticas o no, o si Emily simplemente se comunicaba de esa manera, pero definitivamente de que adoraba a Susan Gilbert, no sé si en un plano fraternal o amoroso romántico, pero el caso es que la adoraba. El siguiente poema que les voy a recomendar es el poema 1129, que también lo pueden encontrar como toda la verdad decirla al sesgo, y dice así. Toda la verdad, decirla pero al sesgo. El éxito mora en rodeos. Demasiado brillante para nuestro doliente deleite, la verdad soberbia sorprende como el relámpago a los niños, que una buena explicación tranquiliza. La verdad tiene que deslumbrar gradualmente, o todo hombre será ciego. Este es un poema que claramente nos está hablando como de que nosotros no soportamos. El ser humano no soporta la realidad de golpe, sino que destruir esas estructuras que nosotros mismos nos hemos creado y que hemos creado, por supuesto, a partir de la cultura, de la educación y de muchas cosas, deben ser deconstruidas poco a poco. Porque si no, bueno, ahí están las personas que se vuelven dementes, ¿no? Y que el mundo se les viene abajo en un segundo. Es una manera bella de pensar. Y no solo bella, sino misericordia. Y que de hecho va muy de la mano, por ejemplo, ya hablando un poquito de filosofía, con el mito de la caverna de Platón, ¿no les parece? Donde primero el filósofo ya al salir, bueno, todo el rollo, un día si quieren lo explicamos con detenimiento, pero después de salir no es como que vea automáticamente el mundo de las ideas. Primero el sol, ¿no? Esta idea de conocimiento y luz, lo deja totalmente cegado. Y con el tiempo los ojos se acostumbran. Ella tiene frases brutales, ¿no? Como algo así, obviamente parafraseando, pero en el cerebro hay pasadizos más tenebrosos que cualquier casa embrujada. Hablando como de este autoconocimiento, ¿no? Y darse cuenta de esas debilidades, de esos miedos profundos, inveterados que ya son tan nuestros. Emily en una de sus cartas, hablando de hay otra forma en la que se demuestra el feminismo que sí poseía Emily, ¿no? Dice lo siguiente: Vesubio no habla y Etna tampoco. Hace 1000 años una de ellas dijo una sílaba. Pompeya la escuchó y se escondió para siempre. Y esta es una imagen que habla acerca de la fuerza de las mujeres, la fuerza reprimida, y más en el siglo XIX, bueno, y antes, por supuesto. Hoy en día, bueno, nos falta demasiado, pero a lo que refiero es que ella podía, por supuesto, notar esa fortaleza, ese potencial, y que cuando explotara, como el Vesubio, como el Etna, ¿no? Cuando explotara sería devastador. Y el último poema que les voy a recomendar es el 712 y se llama No pude detenerme ante la muerte. Porque no pude detenerme ante la muerte, amablemente ella se detuvo ante mí. El carruaje solo nos contenía a nosotros y a la inmortalidad. Condujimos lentamente, ella no sabe de apuros, y por su cortesía tuve que abandonar mis labores e incluso mis ratos de ocio. Pasamos por la escuela donde los niños jugaban, sus lecciones apenas terminadas.
Pasamos ante los campos de pastoreo y ante el sol que se ponía. Nos detuvimos ante una casa que parecía una hinchazón de la tierra. Su lecho apenas visible, su cornisa, solo un montículo. Desde entonces han pasado siglos, pero cada uno parece más corto que el día en que auguré por vez primera que las cabezas de los caballos apuntaban hacia la eternidad. Es curioso, es un poema curioso, porque justamente de lo que habla es primero a la muerte como muy tranquila, ¿no? Cuando la recoge, yo no puedo detenerme ante la muerte, entonces ella se detuvo ante mí. En realidad es una muerte que no te persigue, es una muerte que te espera. También durante el poema se pueden ver que contrasta mucho el trabajo y el ocio, y además habla de los estadios de la vida del ser humano, ¿no? Y habla de la niñez, de la época de trabajo y luego de la vejez. Y finalmente pareciera que ella se siente engañada, que la muerte la lleva a un lugar donde ella no esperaba, donde ella no quería. Y entonces esa muerte que al principio se mostró caballerosa, en realidad era un engaño. Sé que todo esto pues ha sido una interpretación, todas estas interpretaciones han sido poco hondas, pero bueno, esto es nada más para invitarlos a que la lean, y tal vez han sido análisis poco rigurosos. Pero bueno, ponerse a analizar sílaba por sílaba, no sé si les encantaría. Pero, pero bueno, yo espero que si no conocían a Emily, esto les sirva para conocerla, para acercarse a su literatura. Y no me queda nada más que agradecerles que me hayan visto, que se hayan quedado hasta el final. Y pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos, por favor, que eso me ayudaría mucho. Y pues les agradezco. Chao.